dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Bueno, como sabéis, profeta Isaías, un profeta muy peculiar, muy particular, muy especial en todo caso, que le tocó vivir una época, en un momento de la historia de Israel, donde Israel prácticamente estaba a punto de dejar de existir como nación. Ya el reino del norte, en el año 726, había caído, como bien lo comentamos la vez pasada, y era inminente que ya en el 586, cuando ya finalmente también las únicas dos tribus que habían permanecido fieles al Señor, también iban a caer en manos de los babilonios. Entonces, lo que le tocó vivir al profeta Isaías era un momento donde el pueblo de Dios estaba se habían apartado, habían dejado de adorar al Señor. Ahora bien, fijaros, aquí me va a tocar explicar algunas cositas, espero no aburrirle, pero no sé si habéis oído las famosas cuevas del Qumran. Es parte de nuestra historia, es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. A mediados del siglo XX, año 1947, unos beduinos que estaban buscando sus cabras, ahora va a entender por qué le digo esto, estaban a orillas del Mar Muerto, las famosas cuevas del Qumran, y se les habían perdido las cabras y pensaban que alguna de esas cabras se había metido en una cueva, de muchas cuevas que había en aquel lugar. Entonces uno de los beduinos arroja una piedra, y cuando arroja esa piedra escucha que algo se rompe, y entonces le dio curiosidad y logró, fijaros, ahí no sé si os podía mostrar dónde exactamente, justamente como al lado izquierdo, ahí hay una cueva que es la cueva número 4, cada uno de estos agujerillos tiene un número, y cuando se introduce en esta cueva, esto es algo así como de Spielberg, ¿no? Esto de misterioso, y se encuentra con unas vasijas de barro muy altas donde dentro había una serie de rollos, y encontró un rollo de 7,5 metros de largo por este ancho, casi medio metro de alto aproximadamente, que era de piel, donde habían unas letras. Él no sabía lo que ahí estaba escrito. Este jovencito beduino acababa de encontrar un libro que llevaba allí oculto durante más de 2000 años, 2000 años de historia. Por eso vemos aquí un poco el sentido del humor del Señor. Porque fijaros por qué cuento esto. Porque resulta que llegó un momento en la historia del cristianismo, de la cristiandad, vamos a decir, donde los únicos libros que disponíamos para poder decir que la Biblia era la palabra de Dios, eran copias de las copias de las copias de las copias. Nadie tenía un original como tal. Por tanto, fijaros, y no cabe ninguna duda, que de todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, indudablemente, es el más importante de todos. Porque si no tuviéramos nosotros en nuestras Biblias el libro de Isaías, nuestra fe no estaría fundamentada en algo profético que fue hablado, fue profetizado por el profeta Isaías 7 siglos antes de que ocurriese la venida del Mesías, y dónde iba a nacer Jesús, de quién iba a nacer Jesús, cómo iba a morir, dónde iba a morir. Todos estos detalles el profeta Isaías lo recibe y lo expresa en el capítulo 53. ¿Qué pasó con ese rollo? Pues este joven beduino toma el rollo y resulta que va a intentar ganar un poco de dinero. Entonces va a un señor que hacía sandalias, que era zapatero, y que trabajaba la piel, y con esa piel le dijo: toma, te vendo esto, dame algo, y así puedes hacer una sandalia. Y cuando, claro, este hombre, una piel que llevaba 2000 años ahí oculta en una cueva, no estaba en sus óptimas condiciones. No me interesa, no está muy bien esto. Nadie sabía lo que tenían en sus manos. Finalmente va a parar a un lugar donde había un sacerdote, y cuando él ve esto dice: esto parece algo interesante, y se lo compró. Cuando hacen la prueba del carbono 14 y se descubre que eso tenía una antigüedad de más de 2000 años de historia, aquello despertó el interés de medio mundo, a tal punto que un sacerdote, un tal Vincent, es el que empieza hace una expedición arqueológica a intentar averiguar, a ver este libro,
¿de dónde lo sacaste? ¿Habrán más libros? Pero este hombre finalmente desiste y finalmente llega un tal Rodolfo de Bo, un sacerdote francés de los dominicos, que realiza una expedición y empieza a encontrar muchos libros. Se encontró que en aquel lugar, en todas esas cuevas, había una cantidad enorme de libros. Los salmos completos, 2 libros de Isaías. Isaías se encontraron 2 libros. El que nosotros tenemos en nuestra mano. Y lo interesante de esto es que cuando los arqueólogos abren este libro y empiezan a leer en el perfecto hebreo original, evidentemente, cualquier hebreo de hoy en día, en Israel, en Jerusalén, en cualquier sitio, pueden leer esto con un poquito de dificultad, pero son capaces de leer. ¿Qué quiero decir con esto? Que el testimonio de que el libro que nosotros tenemos en nuestras manos, el libro de Isaías, tiene una autenticidad increíble porque tiene más de 2000 años. Cuando se compara ese libro con lo que nosotros tenemos, es exactamente igual. Por tanto, aquí es un poco, como digo, el sentido del humor del Señor de guardarse hoy diríamos coloquialmente, guardarse una carta bajo la manga. Para que todos los que dudan quién ha escrito la Biblia, de dónde viene la Biblia, pues la Biblia tiene muchos más años de lo que nos podemos imaginar. Total. Este libro fue guardado por los esenios, un grupo, se dice que era como una secta, que cuando Israel empezó a decaer espiritualmente, ellos se apartaron y se fueron a vivir a orillas del Mar Muerto, en este lugar que se llama el Qumran, para apartarse, y vivían en una santidad total. Y ellos fueron los que en el año 70, cuando Vespasiano iba a invadir Jerusalén, dijeron, ¿qué hacemos con todos estos libros que tenemos? Y los escondieron allí de los romanos y fueron allí ocultos durante casi 2000 años. Gracias a Dios. Hoy es interesante, está lo que se llama el Museo del Libro en Israel. Usted puede ir allí a verlos. Y es un señor que se llama Adolfo, tiene conferencias que usted puede buscarlo en internet y es sorprendente lo que puede llegar a encontrar. Pero lo más interesante de esto es que esto que yo le estoy contando, usted puede decir, bueno, esto te lo estás inventando, ¿verdad? Pero no, Google tuvo mucho interés en sacar esto que sea algo público. Y en el año 2011, finalmente el Museo del Libro le dio permiso a Google para que digitalizaran a 1200 píxeles, es una calidad mejor que cualquier iPad que usted pueda tener, y usted lo puede ver en internet. De los 8 libros ya totalmente terminados, 6 están a nuestra disposición para poder leerlo. Claro, tendría que aprender hebreo primeramente, ¿verdad? Pero bueno, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, no hace mucho tiempo un museo estaban desesperados por comprar algo de estos libros de los rollos del Mar Muerto. Y le voy a dar un dato para que tengan una idea. Esto que el beduino quiso vender para que se hagan zapatos por unos, tal vez, $, un trocito de este libro, de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, estamos hablando de algo casi miniatura, con solamente una letra, la letra Jock, o Jack, no sé cómo se pronuncia exactamente, se pagó por un museo un importe de $1 millón, por lo impresionante de este hallazgo, el mayor descubrimiento del siglo XX. Bueno, por eso quiero animarle con esto para que usted se dé cuenta lo tremendo que es tener en nuestras manos el libro completo de Isaías. También estaba el libro de Génesis, los Salmos, ya lo dije, Deuteronomio y otros tantos libros increíbles del Antiguo Testamento. Bueno, sabéis que quiero recordar algunas cosas. Sabéis que nosotros hablamos, hace la anterior prédica, hablamos acerca de la transformación de Isaías. ¿Os acordáis que dijimos el cristianismo verdadero, la única manera en la que nosotros podamos vivir aquello que el Señor quiere o lo que el Señor quiere de nosotros para Él, es que experimentemos una transformación? Pues esto es un poco incoherente hablar acerca de, yo estoy dando información, pero usted no tiene que conformarse con solamente recibir información, tiene que procurar experimentar una transformación que solamente viene como obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque cuando usted experimenta la transformación que experimentó Isaías, su vida nunca más será igual. Es muy difícil a veces estar en una iglesia sentado domingo tras domingo, semana tras semana,
y no entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo, yo creo que se debe hacer bastante pesado, debe ser aburridísimo. Pero si usted se da cuenta de esto en su realidad, es el tiempo de preguntarse si realmente ha experimentado una transformación y por ende empezar a buscar con todo su corazón y con toda su fuerza experimentar una transformación, porque entonces usted va a disfrutar de su fe, de su cristianismo, que nos decía de una forma extraordinaria esta mañana la pastora Mariela. Muy bien, y la última vez que hablamos, hablamos acerca me falta el versículo, se ha ido. Hablamos acerca de la visión que tuvo Isaías cuando él ve en Isaías 35 algo que el Señor iba a hacer y dice la gloria del Líbano. ¿Os acordáis la gloria del Líbano? ¿Qué era? El cedro. ¿Os acordáis la hermosura del Carmelo? Que era el lirio de los valles, ¿vale? Que puede florecer en cualquier sitio y eso es a lo que somos llamados nosotros también. Tenemos que florecer allí donde el Señor nos ha plantado. Porque dijimos, esta plantita no puede arrancar sus raíces e irse a buscar un sitio que le convenga más. No, tiene que florecer donde está. Y esto a veces nos habla de lo que hoy es el cristianismo, donde muchas veces recogemos raíces y nos vamos a buscar, pero en lo natural, una plantita, una flor, cuando tú la trasplantas una y otra, al final, ¿sabes qué es lo que ocurre? Se seca y se muere. Por tanto, debemos echar raíces ahí donde el Señor nos ha puesto. Y por último, habíamos hablado acerca de la rosa de Sarón. ¿Os acordáis la rosa de Sarón? Puede volver a reverdecer. Es donde Dios nos expresa que Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios nos da siempre, cuando nos hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando nos hemos equivocado, Dios nos da una nueva oportunidad. Podemos reverdecer. Bueno, y el tema que hoy quiero compartir con vosotros con la ayuda del Señor, fíjate, es Isaías haciendo una canción, está cantando o está recitando, le está hablando al pueblo de Israel. Él ya de otras 1000 maneras ha intentado advertir al pueblo de su condición, de estar completamente alejados del Señor. Por tanto, él hace una analogía o presenta hace una exposición y hace una comparación del pueblo de Israel con una viña. Por eso dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Luego vamos a entender todo esto, ¿vale? La había cercado, cada uno de estos tiene un sentido extraordinario. Despedregado y plantado, vides escogidas. Habían edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El quid de la cuestión de esta historia es que había alguien que tenía una viña que la había preparado, la había trabajado, había colocado allí, no semillas, a ver qué sale, no, había tomado de las mejores vides, había tomado y había plantado, había preparado el terreno. Esto es un símil de la nación de Israel, cómo el Señor les había sacado de la tierra de Egipto, en todo caso, desde que llamó al mismísimo Abraham, en Génesis capítulo 12, todo el proceso para finalmente llegar a una tierra y ahí plantar a la nación de Israel. Y lo que el Señor esperaba de esta nación de Israel es que diera un fruto. Y ese fruto, por eso dice, puso ahí también un lagar para que diese uvas, y de esas uvas, o bien se pueden comer, o bien también se puede hacer vino, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Que las uvas eran silvestres. Y como bien sabéis, las uvas silvestres no se pueden ni comer ni hacer vino. Como mucho podrás hacer algo de vinagre, tomar vinagre yo creo que a nadie se le ocurriría, por cierto, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que vas a tomarte la tostada? A mí me pasó una vez. Fui a tomarme unas tostadas con un café con leche y estaba esa época que no me quería poner las gafas. Y cogí el bote de vinagre y le puse al pan. Y cuando pegué el mordisco, no sabéis, casi me da algo. Asqueroso, total. En la ensalada está buena, ¿verdad? Pero en el pan os aseguro que no. Bueno, vamos a intentar un poquito comprender por qué Isaías escoge y hace esta analogía de un viñedo, de un lugar donde había un viñedo. Y vamos a intentar comprender un poquitito
¿por qué escoge esto? ¿Qué es la vid? Esta expresión fue usada por Jesús en el Evangelio de Juan para dar a sus discípulos una palabra que marcaría la historia de la humanidad, indudablemente. Y Jesús, por ejemplo, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Fijaros, para Jesús era importante, y él hablaba acerca de esto. La vid en la Biblia. Vamos a comprender por qué escoge esta manera de hablar al pueblo el profeta Isaías. Era para que le entendieran. ¿Y por qué? Porque para el pueblo de Israel, o cualquier pueblo, entiendo, en aquella época, la vid, el vino, las uvas, era tremendamente importante. Bueno, ahí aparece la palabra en hebreo tiros, yadín, en hebreo y oínos, que aparece unas 38 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento. La vid en la antigüedad tenía un significado tanto espiritual, por una parte, pero también por el color, sabor, proceso y elaboración y sobre todo aspectos al organismo, efectos al organismo. Los antiguos atribuían al vino propiedades casi milagrosas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el vino era infaltable en las celebraciones. No había una fiesta, una celebración y sobre todo una boda donde no había vino. Tenía que haber vino. En toda celebración era necesario tener vino. No había en aquellos días otra alternativa a beber que tener vino en una celebración. Y precisamente nosotros sabemos perfectamente que en las bodas de Caná, que es el primer milagro de Jesús, o según se entiende de otro punto de vista teológico, una de las primeras señales que hace Jesús en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no habla de milagros, habla de señales. Pero bueno, en las bodas de Caná hay un momento donde esta boda se queda sin vino. Y nos dice el Juan 2:1-3, nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y según la forma en que Jesús le contesta a su madre: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi momento, no ha llegado mi tiempo. O sea, la madre de Jesús, María, le obliga a que intervenga ante esta necesidad, una boda que era una tragedia, en mitad de una boda, quedarse sin vino. No sabemos si los que vinieron, no sé, hicieron mal el cálculo, bebieron mucho más de lo normal, no sabemos, pero la cuestión es que se generó una situación bastante caótica y crítica. En mitad de una boda se quedan sin vino. Y finalmente Jesús, después que María le dice esto a su hijo Jesús: haz algo, se han quedado sin vino. Y inmediatamente ella dice: hagan todo lo que él dice. Y finalmente, ya sabéis, Jesús manda llenar unas tinajas con agua y ese agua se convierte en vino. Y ese vino, y llevar para que pruebe el maestresala, el jefe de la ceremonia, el que estaba coordinando todo el tema de la boda. Y cuando éste probó el vino y se dio cuenta de la calidad de este vino, dijo: pero ¿cómo es posible? Le recriminó al novio, pero normalmente lo mejor se pone al principio, porque una vez que has tomado 2 o 3 copitas de vino, ya después ni te enteras. Pero has dejado el mejor vino para lo último. O sea, ese vino era de una calidad extraordinaria. Por tanto, estaba muy integrada en la cultura hebrea, la cultura judía, el tema del vino. Era algo totalmente normal. Pero también, además, fijaros, y muy curioso y muy interesante, además de ser el primer milagro de Jesús, el último momento, la última cena, todo empezó con vino y todo termina con vino. Pero ahora Jesús le va a dar un sentido completamente distinto. Lucas 22, 19, 20 nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Qué interesante. Empieza con vino, termina con vino, pero ahora Jesús hace una analogía diciendo que este vino simboliza mi sangre que será derramada por todos vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y vosotros sabéis perfectamente que sin la sangre de Jesucristo jamás hubiéramos podido tener
el lavamiento de nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad. Sin sangre no hay limpieza de pecado. Aunque sería un tema muy interesante pensar en los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero eso solamente cubría el pecado. Pero la diferencia es que la sangre de Jesús vertida en la cruz quitó el pecado una sola vez, de una sola vez y para siempre. Y para siempre significa pasado, presente y futuro, porque usted va a seguir pecando. Y cada vez que usted peque, cada vez que usted falla al Señor, usted se arrepiente, va a Jesús y la sangre de Cristo le limpia. Es un tema interesante lo de la sangre, lo dejaremos para otro día. Bien, ahí está el momento de la última cena, la cena pascual, donde ellos comparten el vino. Y también el vino era utilizado como consuelo. En aquel tiempo no había mucha medicina como la que tenemos hoy, morfina, analgésico y no sé cuántas cosas que tenemos para los dolores. Lo que hacía la gente normalmente era beber vinagre. Bebían vinagre y entonces eso era como que era algo para aliviar el dolor, el sufrimiento. Y sabéis que, espero que nadie se asuste, ¿no? ¿Está saliendo bien? ¿Se ve? No se ve. Yo aquí lo veo en movimiento. Bueno, me alegro que sea así, en todo caso. Lo cierto es que Jesús, cuando estaba en la cruz, por lástima, por misericordia, porque el padecimiento de Jesús, estando clavado con la corona de espina y todos los latigazos, el sufrimiento de Jesús, no hay nada igual a ese sufrimiento. Lo cierto es que por lástima, por misericordia, para que no sufriera tanto, lo que hacen los que están allí, le intentaron dar una esponja con vinagre para intentar mitigar el dolor, el sufrimiento. Y Jesús no quiso beberlo. ¿Sabéis por qué? Porque Él quiso ser consciente hasta el último momento, porque a Jesús nadie lo mató, nadie lo crucificó. Jesús se dejó matar, se dejó crucificar, porque era la única manera en la que usted y yo podríamos recibir el perdón de nuestros pecados. Bueno, es un tema, como digo, no es el tema, perdón. El vino en la medicina también se utilizaba en la antigüedad como medicina. Todo esto lo explico, es una introducción para que luego entremos al tema. El mensaje todavía no ha comenzado. El vino como medicina, como digo, no había mucha medicina y esto se afirma cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a causa de tus problemas estomacales, mejor toma un poquito de vino en vez de agua. Y era para aliviar un poco el malestar estomacal. Entonces, el vino también era utilizado como medicina. Y por último, el vino también simboliza la abundancia, porque el que tiene un viñedo, cuando llega el tiempo de la cosecha de la uva, puede o vender la uva o también puede hacer vino. Y si tú vendes la uva, recibes dinero. Y si haces vino y lo vendes, recibes dinero. Por tanto, la uva, un viñedo, representa también abundancia, representa la bendición de Dios en nuestras vidas. Alguien que tenía un viñedo en aquel tiempo podía estar tranquilo, tenía economía de sobra. Por tanto, el vino era algo muy entendible, por eso el lenguaje que utiliza Isaías era para intentar que ellos comprendieran en un lenguaje muy de día a día esto que él les está contando, esta historia que el profeta Isaías está presentando al pueblo de Israel. Ahora, vamos a intentar ir a la interpretación de este pasaje. Fijaros, aquí nos dice, por ejemplo, que tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Por tanto, ¿esto qué representa para nosotros? Para que entendamos desde el punto de vista espiritual. Ahora ya salimos del viñedo, lo que es el vino, lo que es la uva. Ahora vamos al plano espiritual. ¿Qué representa una ladera fértil? Representa la tierra de Canaán. Aquella tierra que Dios le prometió a Abraham: vas a ir, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela, y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Y durante todo un proceso de muchísimos años, al punto tal que llegaron a estar 400 años de esclavitud y finalmente los libera de la esclavitud, pero ellos seguían soñando, esperando un día entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por tanto, esa tierra que el Señor escogió, no la escogió Abraham, no la escogió Josué, ni Moisés, ni Caleb, ni ninguno de estos.
Era una tierra que estaba ya predeterminado por el Señor, que ellos habrían de habitar en tierra de Canaán. Y cuando dice despedregar, quitar las piedras, cuando Israel llega a la tierra de Canaán, evidentemente no estaba ahí un río y unos árboles y unas vegetaciones listos para aquellos, como vemos en las películas estas americanas que colonizan Estados Unidos, ¿verdad? No era así. Ahí había lo peor de lo peor del mundo en aquel tiempo. Estaban los cananitas, los hititas, los filisteos, los seduceos, todos estos, más de 30 naciones, que era un cáncer de maldad. Era un lugar donde se practicaban todo tipo de obscenidades y de barbaridades. Y en este lugar es donde el Señor quiere plantar a su pueblo. Pero antes de plantarlo allí, Israel tuvo que vencer a todos sus enemigos, empezando por Jericó y otras tantas naciones, para finalmente en ese lugar, el proyecto de Dios era que en ese lugar ellos fueran una nación feliz y bendecida. Y dice además que le había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Vides escogidas. Y aquí nos metemos en un terreno un poco delicado. Porque cuando dice vides escogidas, significa que no son semillas de uvas lo que plantó el dueño de la viña. No. Vides escogidas. ¿Sabéis lo que significa? Recorrer varios viñedos y buscar un viñedo que sea fructífero, que sea fértil, que sea próspero. Y de ahí tomar unas ramas para finalmente ir a plantarlo a este lugar que el Señor había escogido. Y esto nos habla del misterio, probablemente, desde mi muy humilde punto de vista. Y yo me pregunto muchas veces, ¿no te has preguntado tú alguna vez, qué haces tú en la familia del Señor? ¿Cómo es que hemos llegado aquí y formamos parte de la familia del cuerpo de Cristo? Yo no he hecho nada para merecerme estar en el cuerpo de Cristo. ¿Usted ha hecho algo para merecerse estar en el cuerpo de Cristo? Cuando a mí me predicaron, hace ya muchos años, juntamente conmigo y otros que también compartimos, escucharon el mismo evangelio, la misma predicación, pero sin embargo, hoy no están aquí, en la familia de la fe. Y seguramente que no hay una explicación. ¿Por qué el Señor nos dice que, por ejemplo, en Efesios 1, 2 y 3, 2 y 3, dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición de lo alto en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo? Evidentemente, aquí entra un poco la omnisciencia de Dios. El Señor sabía quiénes estábamos listos para conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Él lo sabía. Él sabía que un día usted, cuando se le predicara, se le hablara de Cristo, usted iba a entregarle su vida. Le iba a ser el Señor de su vida. No tiene más explicación. Esto no tiene nada que ver con la doctrina de la selección y todo esto, ¿verdad? Nada que ver. Pero lo cierto es que vides escogidas. Y esto va subiendo un poco la tensión o el nivel, porque nos está diciendo que el Señor ha creído en nosotros y el Señor espera que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser fructíferos en esa viña donde el Señor nos ha plantado. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué representa esa torre? Esa torre representa el templo, el gran famoso templo que construyó Salomón. Un lugar donde se iban a ofrecer los sacrificios, donde iban a adorar al Señor. Un lugar donde iban a haber sacerdotes que tenían que pastorear al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, que iban a pastorear, que iban a enseñar la palabra, que iban a que iban a administrar a todo el pueblo de Israel. Evidentemente, igual que nosotros también, formamos parte del cuerpo de Cristo, no sabemos por qué, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero aquí estamos. Nos ha colocado en una iglesia donde hay un ministerio, donde hay unos pastores que son los que tienen esa torre. Evidentemente la función que tiene es la de velar por el pueblo, velar por la grey. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El lagar ya estaba preparado. Era tanta la fe que tenía el dueño de esta viña,
que él tenía, no puede fallar. Nada, absolutamente nada puede salir mal. Todo está preparado. Le he puesto buena tierra, un lugar escogido, vides escogidas, he quitado las piedras, he trabajado la tierra, he puesto una torre para vigilar, porque si alguien se atreve a atacar o a perjudicar a este viñedo. Y además también dice, por la fe que tenía que esto iba a dar fruto, preparó un lagar. Un lagar sabe lo que es, ¿no? ¿Verdad? Espero que sí. Donde se pisan las uvas y donde se hace el vino. Bueno, esto es un poco, a grandes rasgos, un poquito lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Bueno, a continuación, y aquí empieza el mensaje, a continuación, después de haberle dicho, hacer esta analogía de este señor, este amado que tenía una viña, que tenía todo listo para que diera fruto, ahora empieza a dar una explicación o una interpretación, evidentemente profética, de por qué esta viña que tenía que dar buen fruto, en vez de dar buen fruto dio uvas silvestres. ¿Qué implica esto? Que nosotros esta mañana vamos a dejar que a la luz de la palabra de Dios, la palabra siempre es como un espejo donde tú puedes mirar tu vida. Y vamos a ver, en total son 6 ismos que nos habla este capítulo 5 del libro de Isaías. Vamos con el primero, Isaías 5:8, nos dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El versículo sigue, pero yo voy a tomar solamente algunos versículos porque será muy largo, ¿vale? El primer ay, fijaros que todas estas frases que vamos a estar estudiando, que vamos a estar analizando, empiezan con la palabra ay. Y la palabra ay, si tuviéramos que traducir este ay, ¿cómo lo traduciríamos en nuestro siglo XXI? ¿Cómo lo diría usted? Es una palabra de juicio. Antiguamente, cuando yo era pequeño, mi madre cuando me quería advertir de que ni se me ocurra, ¿cómo nos decía, no? Guarda que ni se te ocurra, ¿cómo diríamos en España? Algún español, a ver, ¿cómo diríamos? ¿Cómo decían los padres? Ay, o guay de que, bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Según el país, la ciudad donde vengamos cada uno de nosotros. Pero no cabe ninguna duda de que a lo que hace referencia este primer ay de los que acumulan casa y más tener y más tener y más tener. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De uno de los peligros que todo cristiano tiene que cuidarse, que es acerca del materialismo. El tener por tener y acumular por acumular y solamente tener una única visión y pasión. Hoy, como siempre, la pastora me quita el mensaje, no sé cómo lo hace, bueno, es el Espíritu que nos ministra. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace felices? El coche nuevo, la casa nueva, el no sé qué, el no sé cuánto. Muchas veces vivimos en un mundo donde sin decírtelo, te lo dicen y tú lo interpretas, tú lo coges enseguida. Tanto tienes, tanto vales. Y como queremos valer y queremos ser algo más o menos reconocidos e importantes, pensamos que el reconocimiento viene por lo que tienes. Y nos olvidamos que somos seres eternos, porque tenemos un principio, ¿verdad? Pero no tenemos final, nunca se acabará, nuestros días no tendrán final. Nuestro tiempo en la tierra es como un suspiro, es una neblina que pronto pasa. Aunque nos parezca mucho que podamos vivir 70, 80, 100 años, nuestra vida, y no tenemos que dejar de olvidar esto. Por tanto, donde más tenemos que poner la mirada es en las cosas de arriba, en lo espiritual, porque es lo único que nos vamos a llevar de esta vida. Ahora bien, el materialismo no solamente consiste en tener, y yo no estoy diciendo que tenemos que ser pobres, el Señor nos quiere bendecir, pero lo que sí nos dice es que la misma enseñanza de Jesús, si tú tienes 2 túnicas y tu hermano no tiene ninguna, ¿qué tienes que hacer? Compartir.
Y a veces el problema del materialismo, del consumismo y de todos estos ismos, el problema es que nos hace indiferentes a las necesidades de los demás. Si yo tengo algo o yo sé hacer algo con lo que puedo bendecir, luego también es verdad que hay mucho aprovechado, ¿verdad? Eso no quita tampoco el tema, no le quita menos honra. Pero lo cierto es que si yo tengo oportunidad de ayudar, de estar con aquel que necesita, y yo puedo hacerlo, porque eso también es verdad, si yo puedo hacerlo, debo de hacerlo. Y esto es algo que el pueblo de Israel, después de haber estado 400 años de esclavitud, de haber viajado 40 años por el desierto, de haber llegado a una tierra donde prácticamente el Señor se lo puso en bandeja, y empezaron a prosperar, y a tener casas artesonadas, a tener viñedos, a tener huertas, a tener oro, a tener plata. Eran riquísimos, el pueblo de Israel era riquísimo. Llegó un momento que empezaron a separarse del que no tenía y empezaron a mirar con menosprecio al que tenía menos. Lo cual nos habla acerca de la importancia y un punto que se me ha pasado, la importancia de conocer los tiempos que estamos viviendo. Uno de los puntos importantes hoy nosotros como pueblo de Dios que tenemos que mirar con entendimiento o ser entendidos en los tiempos es saber los tiempos que estamos viviendo. Y muchas veces nuestra vida es tan indiferente a lo que está pasando en el mundo y usted tiene que saber lo que está pasando en el mundo. Como por ejemplo, fijaros, uno de los fenómenos que se presenta como reto, como desafío, es que fijaros, le voy a dar un dato. Desde el siglo 0 o el año 1 de Jesús hasta el año 1600, de 250 millones de habitantes, duplicamos la población, 500 millones de habitantes. Desde el año 1600 al año 1990 aproximadamente, éramos unos 3.000 millones de personas en este mundo. Del 90 ahora se habla de que en solo 30 años hemos duplicado la población, ya estamos en 7 no sé cuántos millones. En los próximos 30 años, lo más probable es que seamos 12.000 o 13.000 millones de habitantes en la Tierra. Esto implica que de aquí a nada vamos a necesitar 80 millones de puestos de trabajo para darle trabajo a la gente. Esto implica que el mundo está en un cambio donde antes los capitales, por ejemplo, la economía era de un país tenía un cierto poder económico y los administraba dentro del país, pero ahora los capitales ya no están dentro de los países. Los capitales son virtuales, están en la nube. Y el capital de la bolsa, por ejemplo, está en la nube en el sentido de que los capitales buscan países donde aterrizar. ¿Y dónde bajan esos capitales? Donde los sueldos son más bajos, donde la gente prácticamente no tiene cultura, y se ha creado un mundo donde está el Oriente y el Occidente. En Oriente es muy difícil dejar de ser pobre. Usted nace pobre y usted muere pobre. En Occidente tenemos alguna posibilidad, tal vez, porque cada vez el mundo cierra ese círculo donde la única posibilidad, y aquí esto va para los jóvenes, la única posibilidad que usted tiene de salir de ese círculo limitado es estudiando, formándose y preparándose, porque entonces tendrá alguna posibilidad, porque en eso consiste el mundo. Y esto implica que esos capitales que están en el mundo, que mueven el mundo, muchas veces que vienen como resultado de la droga, de la prostitución y de tantas cosas que se mueven en este mundo, donde hay un dinero, donde hay un poder detrás del poder que maneja este mundo. Nosotros no somos, estamos aquí reprendiendo al diablo y no sé qué, y no nos damos cuenta que hay un poder que maneja este mundo, que nos dice cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer. Y bueno, me estoy yendo, pero bueno, voy a intentar ser fiel al guión, ¿vale? Entonces, uno de los retos, de los desafíos que todo cristiano tendrá que enfrentar o que tendrá que autoexaminar es el materialismo, examinar nuestro corazón. Si nosotros por eso enseña la Biblia, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema. El problema es cuando tú amas al dinero más que a Dios, cuando tú amas al dinero más que cualquier otra cosa en tu vida. Muchas veces te encuentras con padres y a veces me ha tocado conversar con muchos padres jóvenes, sobre todo,
que piensan que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es trabajar mucho, ganar mucho dinero y darle todo, darle hasta lo que no necesitan. Y no nos damos cuenta que ese niño, ese bebé o ese hijo, esa hija, no necesita tanto lo material. Lo que necesita es lo afectivo. Necesita un papá que esté en casa, que tenga tiempo de calidad porque ¿de qué te vale? Y lo hablo con conocimiento de causa. ¿De qué nos vale muchas veces trabajar 15, 18, 20 horas, tener dinero para comprar, para esto, para lo otro, pero cuando estás en casa estás hecho polvo? Y tu niña viene a jugar contigo, papá, ¿jugamos a esto? No, que estoy cansado, hija. Y pensamos que el niño va a estar ahí esperándonos, el niño va a crecer y el tiempo se te va a pasar tan rápido que lo que no aproveches, lo que no disfrutes, no va a volver. El niño tendrá que crecer, es una ley de vida. Bueno, voy a seguir. El segundo ay que encontramos se encuentra en Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El segundo de los ay que encontramos es el hedonismo. No, pero eso que tendrá que ver con la iglesia. Eso también se quiere meter dentro de la iglesia. Es algo que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Evidentemente la iglesia somos nosotros, no es algo que va a venir aquí a la iglesia. Nosotros podemos traer el hedonismo dentro de la iglesia. El hedonismo no es otra cosa que lo único que quiero es, no quiero compromiso, no quiero responsabilidad, solo quiero estar tranquilo, solo quiero estar en paz, no quiero hacer nada. No me des responsabilidad, no me comprometas. Es más, el hedonista por naturaleza muchas veces busca una iglesia donde no haya compromiso, donde le digan cosas bonitas, donde no me hagan sentir pecador. Mira, lo mejor que te puede pasar en esta vida cristiana es que cuando alguien comparta la palabra te sientas pecador. Porque cuando tú te reconoces pecador es la única manera en la que puedes arrepentirte delante de Dios. Pero si lo que hacemos desde el púlpito, y hablo con conocimiento de causa, pues algo que hoy está a la orden del día en tantas iglesias en el mundo, donde se predica para que la gente que está sentada esté cómoda, alimentar el ego, alimentar podemos decir también el narcisismo, el hedonismo, pero no. Mirar, una frase de Martin Luther King, todos sabéis, un filósofo cristiano, un mártir de la lucha para la esclavitud ¿no? de lo que era la separación de negros y blancos en Estados Unidos. Y él dijo, por ejemplo, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. A veces uno piensa que por no hacer nada no es responsable de nada. Y no es así. Porque la Biblia dice categóricamente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado delante de Dios. Así que no, eso es el hedonismo. No hago nada. Conmigo no va la cosa, que lo hagan los demás, que se preocupen los demás. La responsabilidad para los demás, en el momento que empiezan a apretarte, a comprometerte, no, yo no quiero saber nada, conmigo que no cuenten. Número 3, Isaías 5:18 nos dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Estas son personas que quieren saber, que están muy interesados en las cosas de Dios, participan de la vida de la iglesia, pero sin embargo son los que se llaman, aquí le voy a hacer mover un poco el cuello, ¿no? De arriba para abajo, fariseísmo. El tercer ay que encontramos en el libro de Isaías es el fariseísmo que Isaías denuncia al pueblo, les confronta con el fariseísmo. El fariseísmo, en otras palabras, es el que el domingo se arrepiente del pecado del sábado, pero que sabe perfectamente que el lunes va a volver a pecar. Eso es el fariseísmo. Está en la iglesia, hace vida de iglesia, parece cristiano, pero sin embargo no ha roto, no ha cortado sus lazos con el pecado. Y es un círculo vicioso que permanentemente se está retroalimentando. Número 4, Isaías 5:20 también nos dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto nos habla acerca del relativismo, algo que la Iglesia tampoco está muy lejos de esto. Y es muy probable que estamos en un tiempo donde el relativismo está intentando llamar a la puerta de la Iglesia. Ya está llamando. Hoy, y es triste decirlo, hay ya algunas iglesias que se denominan iglesias de gay. ¿Sabéis esto? Y yo sé que es un tema que puede ser comprometido acerca de esto. Le digo que existe, ¿vale? Donde utilizan el relativismo para decir, bueno, a ti te parece malo, pero a mí me parece bueno. Entonces entramos en una especie como de debate donde, bueno, lo que a ti te parece bueno, para mí, lo que a ti te parece malo, a mí me parece bueno. Entonces entramos en una ley que se llama, donde no existe la verdad, no existe el absoluto. Y eso es un problema. Cuando empezamos a movernos en este relativismo, donde todo depende de cómo yo lo vea, de cómo yo lo entienda, no estoy entendiendo que por encima de todo siempre ha de estar la palabra del Señor. La palabra del Señor es absoluto. Y el pecado es pecado, lo malo es malo, y lo que es bueno a los ojos del Señor. Hoy es un tema que da para mucho, ¿verdad? Es un tema que da para mucho. Hoy el relativismo es lo que está ya prácticamente dominando nuestra vida social, el mundo, el humanismo. Y hay un siguiente ismo que dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y esto nos habla acerca del humanismo. Aparte del relativismo, que ya es bastante grave, ahora entramos en el humanismo. El humanismo se sostiene, la base, el fundamento del humanismo se sostiene en lo que yo siento. Habitualmente es lo que yo siento, lo que a mí me parece. Y esto es algo tan peligroso cuando llama a la puerta de nuestras vidas, cuando llama a la puerta de nuestras congregaciones, de la Iglesia del Señor, el humanismo, donde podemos caer en errores tan terribles, donde no ponemos la palabra del Señor por encima de lo que yo pienso, de lo que yo siento, lo que yo entiendo. Por tanto, claro, ¿cómo voy a hacer yo para luchar contra todos estos ismos si yo previamente no he tenido un encuentro con la palabra del Señor? Y aquí tenemos un problema, hermanos. El quid de la cuestión, el problema de todo esto muchas veces es que hay una falta de compromiso con la palabra del Señor. La palabra del Señor no es algo que podamos tomar a la ligera. Por eso mi insistencia muchas veces, yo siempre que tengo oportunidad de hablar, de compartir la palabra de Dios, de dar algo para la iglesia, siempre digo, tómese en serio la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios. No la tome a la ligera, o sea, analícela, profundice en la palabra. Y es más, yo le digo, no se limite solamente a la Biblia esa que tenemos nosotros, que está muy bien, pero hay una cantidad de estudios, de complementos, de comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, una cantidad de material, de gente erudita que se ha dedicado toda la vida a estudiar la Biblia, donde podemos aprender un poquito más y ampliar nuestra visión. Porque cuando no profundizamos la palabra, cuando no tenemos un compromiso con la palabra, es muy fácil que seamos propensos a que el humanismo, o la carne, de una forma más coloquial, gobierne nuestras vidas. Y el peligro de esto es que cuando, usted imagínese por un momento, una persona que toma una responsabilidad, y los hay muchísimos, que están haciendo estragos en la iglesia del Señor, donde no han entendido, no han tenido revelación de la palabra, y en base a un humanismo, a una lógica humana, están ministrando y están guiando al pueblo de Dios hacia la ruina, hacia el desastre. Por tanto, es un tema que da para mucho. Bueno, el sexto, el último, 5:22, dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho.
El último ismo es el favoritismo. Otro elemento que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en la iglesia del Señor. El favoritismo habla acerca de que solamente me relaciono con aquellos que me conviene, que me interesa, a los que puedo sacar partido. A los menos interesantes los voy dejando a un lado. Pero en la iglesia del Señor claramente la Biblia nos dice que no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que amar desde el pequeñito hasta el más grande a todos por igual. Y a veces tenemos ese favoritismo de busco aquel que me conviene, que me interesa, el que puedo sacar partido, a ver qué le saco. Yo aprovecho esta oportunidad, quizás vosotros no la tenéis, pero yo aprovecho para decir que yo a veces soy muy serio. Mi padre cuando me crió, en mi época, mi padre era militar y entonces era muy estricto y tengo esa forma. Y a veces mis hijas en casa, es que eres muy... yo a veces os pido disculpas, pero cualquiera que quiera acercarse o cuando yo me acerco a ti, lo hago de corazón sincero, verdaderamente. Y de verdad que todavía no he tenido oportunidad de conocer a muchos de vosotros, de acercarme y yo creo que seguramente muchos de vosotros me podéis bendecir y si yo tengo el honor, el privilegio de poder bendecir a algunos de vosotros en alguna cosa que vosotros podáis necesitar de mí, aquí me tenéis disponible, ¿vale? No vale dentro del cuerpo de Cristo la acepción de... No, es que no me cae bien. No, con más razón, acércate, búscalo, salúdale, pregúntale por su vida, cómo le va la vida. Por tanto, para terminar, hermanos, hay una profecía del profeta Amós con la que quiero terminar, donde él dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Hermanos, en el lagar, cuando ellos hacían la cosecha de la uva, era una fiesta, era una celebración, donde el lagar es una especie como de fuente de piedra, donde ellos pisaban y entonces poco a poco la uva iba soltando su sustancia y de ahí venía el vino. Era una fiesta, era una celebración. Y no le quepa ninguna duda que todos, en el momento que el Señor, como bien dijo hoy la pastora, cuando el Señor nos llama a su presencia, y no le quepa ninguna duda, si usted no ha pensado en esto, tiene que pensarlo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Yo mismo puedo estar aquí hablando y quizás mañana el Señor me llama a su presencia. No lo sé. Ojalá que no, pero Él sabrá. Ni ninguno de vosotros. Y cuando llegue ese momento donde el Señor hace la cosecha y coge esa uva que durante muchísimo tiempo ha estado ahí en el árbol, ha estado ahí en la planta, ha estado muy bonita, porque las uvas silvestres para lo único que sirven es para decoración. ¿Sabías tú esto? Y aquí me voy a meter, me perdona pastora, me perdona lo que voy a decir, ¿vale? Pero muchas veces nosotros creemos que todo lo que brilla es oro, y no es así. El único que ha de saber cuando llegue el momento de la gran cosecha y intente sacar ese vino, porque es el Señor el que se va a beber el vino, el resultado de lo que ha sido nuestra vida aquí en la tierra. Y puede ser que salga un vino exquisito y Dios quiera que no, que pueda salir un vino que no se puede tomar, porque parecía muy bonito en el árbol, en la planta, pero sin embargo cuando salió la sustancia, el contenido, y probó, dijo, oh, esto es uva silvestre. No es mi intención que nos quedemos con un sentido de condenación, por favor. Esto es la palabra, el espejo, donde usted tiene que mirar. ¿Cómo está su vida en cuanto a lo material? Examínese, por favor. ¿Cómo está su vida en cuanto al hedonismo? ¿Cómo es? ¿Usted no quiere compromisos? ¿Usted no quiere involucrarse en la iglesia? ¿No quiere participar de las actividades? ¿Con usted nunca se puede contar? Ya son dos. Y finalmente el Señor, cuando llega el momento de
tomar esa cosecha y probar ese vino, ¿qué es lo que saldrá de nosotros? ¿Iremos con excusas al Señor, el relativismo? No, es que yo pensaba, a mí me parecía. ¿Iremos con humanismo y con tantos ismos? Yo espero que el Señor, cuando llegue el momento, lo que encuentre de nosotros es una cosecha de un vino riquísimo.